7:42 y ahora sí tenemos contacto con Aarón Olmos, economista, profesor de posgrado en el IESA, experto además en criptoactivos, para hablar del mercado de estas monedas. Un gusto conversar contigo, Aarón, bienvenido. Sí, buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos viendo que caen las criptomonedas en estos últimos meses? Bueno, fíjate, el año comenzó con un Bitcoin, la principal criptomoneda, en un precio de $16,000, $16,680 precisamente. El día de hoy, mientras estamos conversando, a estas horas de la mañana se encuentra en 25,751. Uh-huh. Evidentemente, el ánimo del mercado, punto de vista de quienes hacemos vida en él, es que el precio del Bitcoin suba, ¿no? Que es un poco el objetivo real, ¿no? Sin embargo, en estos reveses que en los últimos meses se ha vivido, básicamente la economía estadounidense, las tomas de decisión del tipo de interés, todavía los efectos que tiene a estas alturas ya después de un segundo cuatrimestre, bueno, pues la economía internacional a nivel general, el tema de la inflación en algunos países ha hecho que las inversiones y la colocación de dinero en los criptoactivos no sea la misma de antes. Y un poco lo que estamos viendo reflejado en el precio, un precio que llegó a estar sobre los $30,000 por unidad. Sin embargo, a esta altura, pues se encuentra a 25,000, que comparando con el inicio del año, no es un mal precio, ¿no? En términos de su tendencia. Claro, Aarón, ahora, ¿cuán importante está siendo el uso de criptoactivos hoy por hoy? Porque a principios de su aparición había mucho desconocimiento, pero ya son más comunes. De hecho, hay cantidad de monedas o de criptoactivos distintos que funcionan en ese ecosistema. ¿De qué magnitud está el mercado de criptoactivos? Mira, ha crecido tanto en 14 años que hay más de 30,000 diferentes tipos de criptoactivos, ¿no? Para decirlo ¿cómo se llama? En su acepción más amplia, ¿no? Porque dentro de los criptoactivos tienes criptomonedas, tienes tokens de seguridad, hay una gran variedad, ¿no? Lo cierto es que luego de 14 años de historia, hoy por hoy en las economías del mundo se reconoce la existencia de un dinero de banco central y un dinero, ¿cómo se llama? Particular, ¿no? Tokens digitales, que a nivel de las características del dinero, a nivel de la teoría económica, siguen siendo valiosos para las personas. Por ejemplo, el hecho de que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Pagos, por ejemplo, reconozcan la existencia de criptoactivos en términos genéricos y que a su vez también estén trabajando en sus propias versiones, resulta importante porque luego de no prestar la atención durante una buena cantidad de tiempo, inclusive hacer ver que muchos de ellos no iban a llegar a ningún lado, ¿no? Que iban a morir en el camino. Bueno, ya hoy de alguna manera la tecnología que subyace detrás de los criptoactivos está siendo utilizada por los principales bancos centrales y las economías para plantear sus propias versiones, ¿no? Entonces, hoy por hoy se han integrado de una manera muy importante a las economías de los países, sobre todo países con alta distorsión monetaria y cambiaria, como pueden ser de repente Argentina y Venezuela dentro de América Latina. Que quizás eso explica cómo destaca cuando uno hace revisión del uso de criptoactivos en el mundo, destacan países como el nuestro, muy por encima de lo que ocurre en la región. Es así, fíjate. Generalmente quien se acerca a una criptomoneda se acerca porque el valor de su moneda, el curso legal en el país, es precario, es exiguo, no representa reserva de valor. Más allá de los reveses que pueda tener el criptoactivo en el mercado en términos generales, entonces se confía más en un dato digital creado por un particular. Fíjate tú, por ejemplo, el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, nosotros, independientemente de toda la situación que está dando todavía en el país con la intervención de la superintendencia y todo esto, estamos a 12 días de que culminen los 6 meses que daba la Gaceta de Intervención, más allá de lo deprimido que pudiese estar el mercado por la ausencia de claridad y incertidumbre que se ha dado en estos casi 6 meses de intervención, el mercado sigue funcionando, ¿no? Más en una proporción 80-20 del uso de criptoactivos estables, porque todavía tenemos grandes niveles de inflación en el país y el tipo de cambio va a gran velocidad. Los venezolanos seguimos usando criptomonedas. Quizás no vemos tantos eventos, cursos, talleres o conferencias de estos temas en los últimos meses, precisamente porque el mercado está deprimido a nivel general, en términos mundiales, en términos de precios, pero para nosotros en Venezuela han sido unas herramientas bastante útiles
para hacerle frente a la inflación, para resguardar el bolívar, inclusive para hacer pagos transfronterizos, ¿no? Ahora, justamente hablando de esa intervención de la SUNACRIP, la superintendencia, que ya va a cumplir los 6 meses, ¿cuáles son las expectativas y qué rol puede jugar esta superintendencia en un país como el nuestro? Mira, en principio hay que recordar las razones por las cuales se interviene, ¿no? Lastimosamente, lejos de ser un ente de supervisión y control transparente y abierto, se terminó convirtiendo en un elemento más de la estructura del actual estado de las cosas en Venezuela en los últimos 20 años, ¿no? Tanto así que, bueno, fíjate tú, la intervención en 6 meses por la trama PDVSA Cripto ha llevado a que muchos operadores, plataformas de intercambio, exchange, espacios de minería que estaban permisados y con licencia, bueno, simplemente estén todavía en un bar de incertidumbre. Si bien los encargados ahora de esta Junta Interventora acometieron una gran cantidad de medidas conforme a principalmente los usuarios a nivel de la minería digital en Venezuela, asegurando los equipos, haciendo un inventario, le solicitaron a la mayoría de las plataformas, pues, licenciadas que, bueno, prepararan sus operaciones. Bueno, esto en 6 meses lo que ha dejado una gran incertidumbre, es poco lo que se sabe. Quienes están, sí, dentro del ecosistema a nivel de operaciones han recibido una que otra comunicación del ente de supervisión. No se sabe si el ente va a seguir existiendo, si va a ser reabsorbido por algún ministerio o algún ente público. No se sabe tampoco cuál va a ser el destino del Petro. Lo cierto es que se van a cumplir ya estos 6 meses, y más allá de esta intervención y esta ausencia de información y falta de transparencia, el mercado sigue funcionando, porque para todos es muy transparente el hecho de que, bueno, Luna sigue funcionando, algunas plataformas siguen funcionando, algunos proyectos de criptomonedas siguen haciendo sus eventos en Venezuela, haciendo crecer sus comunidades, los espacios donde se están formando a las personas de manera seria siguen funcionando. Estamos sumados un grupo de personas a seguir educando en estos temas. Entonces, de alguna manera, más allá de esta situación, el mercado de Venezuela ha seguido su curso, quizás sin mucho ruido, pero se sigue estando ahí. Bueno, habrá que esperar entonces cuál es quizás lo que ocurra una vez que culmine esta intervención en apenas un par de días, cuál será la situación para esos operadores que están en ese limbo al que has hecho referencia, y también cuál será el rol, porque la tendencia mundial, como bien señalabas, tenía que ver con la incorporación de esta tecnología de criptoactivos que la hace más robusta y más segura y más atractiva en algunos casos a sistemas tradicionales de banca en algunos países, ¿no? Así que muchísimas gracias, Aarón, por estos minutos conversando con nosotros. Aarón Olmos es economista, profesor de posgrado en el IESA y una de esas personas que se ha dedicado a la formación y a divulgar conocimiento en materia de criptoactivos y de economía. 7:51, hacemos una pausa y ya venimos con más de Shirley Radio. Sonidos con